Les damos la más cordial bienvenida a todas y todas, como siempre, nuevamente agradeciendo su interés y su tiempo en el presente webinario que nos permite a nosotros dar a conocer y exponer los avances más importantes que se están teniendo en materia de transformación digital en la región. Les saluda Ricardo Cáceres, soy director de Tecnología de la Información de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, SGSICA, y que tendré el agrado de moderar en los próximos 60 minutos el presente webinario denominado Oportunidades para Centroamérica y República Dominicana en Inteligencia Artificial, que será presentado en esta ocasión por la República de Guatemala, donde estaremos abordando precisamente un tema de vital importancia para la región, para Centroamérica y República Dominicana, como es la inteligencia artificial. Como sabemos, Centroamérica y República Dominicana tienen una oportunidad única, creo yo. Tenemos una oportunidad única de posicionarnos como líderes emergentes en este campo. Y en este sentido nos obliga a aprovechar todo el talento humano que hay en la región, la diversidad cultural, todo lo que se puede impulsar en la región que tenemos en común, aprovechando lógicamente el potencial y beneficios que nos ofrece la inteligencia artificial hoy en día. El presente webinario se enmarca en la serie de webinarios denominados hacia la transformación digital de Centroamérica y República Dominicana, que se impulsa en el marco de la Estrategia Regional para el Desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, también conocida como Estrategia Regional Digital o ERDI, que es como se conoce prácticamente en la región. Y estos webinarios son parte precisamente de estas acciones que se vienen desarrollando por parte del grupo ad hoc que impulsa la ERDI, que está conformado por los diferentes líderes nacionales de alto nivel que impulsan las agendas nacionales digitales y que en esta oportunidad y durante el presente semestre está siendo liderado por la presidencia pro tempore por la República de Nicaragua. Como ustedes saben, en el SICA cada 6 meses se rota la presidencia pro tempore del SICA y cada uno de los países miembros, de sus 8 países miembros, asumen este liderazgo. En este caso tenemos a la República Dominicana. Eh, como sabemos, hoy la región cuenta con este valioso y estratégico instrumento como lo es la ERDI, donde nos permite, lógicamente, tener estos espacios de diálogo y de dar a conocer a la población lo que se está haciendo en esta materia. Algunas indicaciones antes de iniciar para todos los que nos acompañan en la parte inferior de su pantalla, los que se han registrado en la plataforma de Zoom, encontrarán un botón que dice preguntas y respuestas, donde en el transcurso de la presentación pueden ir formulando sus preguntas a medida que el ponente vaya haciendo su ponencia y al final de la presentación vamos a hacer un resumen, vamos a tratar de consolidar algunas para efectos de aprovechar al máximo y que se puedan cubrir la mayor cantidad de preguntas disponibles. Y los que nos siguen a través de Facebook Live pueden hacerlo a través de esta plataforma, las consultas que igualmente tenemos la posibilidad de trasladarlas al ponente. Así que sin más, permítanme presentar a los distinguidos participantes del presente webinario. Participan la señora Naima Díaz, quien se desempeña actualmente como directora general del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Telcor de Nicaragua, quien está liderando actualmente la presidencia pro tempore del grupo ad hoc de la ERDI en el presente semestre de julio a diciembre del presente año. También nos acompaña el señor Eddie Cooks, quien se desempeña como coordinador y director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico de Guatemala, GAE,
que es nuestro representante de Guatemala ante el grupo ad hoc de la ERDE. Y también tenemos a cargo de la ponencia principal al señor Eric Sosa, quien es experto en inteligencia artificial en la región. Así que sin más, le cedemos la palabra a la señora Naima Díaz para que nos pueda dar un mensaje inicial en representación de la presidencia pro tempore del grupo AO que impulsa la estrategia regional digital. Adelante, por favor, Muchas Naima. gracias, Ricardo. Muchas gracias. Primeramente, reciban un fraterno saludo desde nuestra Nicaragua. Damos la bienvenida y agradecemos a todas las personas que nos acompañan virtualmente para atender este tan importante webinar, el cual está dedicado a las oportunidades para Centroamérica y República Dominicana en inteligencia artificial. En este caso, estamos contando con la participación de nuestra hermana República de Guatemala. El principal objetivo de este webinar es enriquecernos y acercarnos a este tema que es tan incipiente y cada vez con muchísimo más auge a nivel mundial y que a su vez también forma parte de los objetivos principales de nuestra agenda de trabajo como grupo ad hoc en la Estrategia Regional Digital del SICA. Sabemos todos que la tecnología en temas de inteligencia artificial ha venido avanzando en pasos aceleradísimos en los últimos años y la verdad es que ningún país queda exento de experimentar los retos que esta tecnología representa tanto para los usuarios como para nuestros gobiernos también, que principalmente el reto en el diseño de políticas públicas que nos permitan una adaptación muchísimo más rápida y sobre todo también inclusiva en cada uno de nuestros países de la región. Dentro de estos retos, nosotros creo que podríamos resaltar que su uso y aplicación debe ser muy responsable, que no violente la seguridad de nuestro pueblo. Y es por esta misma razón que desde nuestro grupo ad hoc de la ERDI, actualmente estamos trabajando en el diseño de una propuesta regional de inteligencia artificial que nos permita hacer esfuerzos en conjunto, tomando las mejores y las mayores experiencias de cada uno de nuestros países, pero sobre todo velando siempre por la seguridad e integridad de nuestros ciudadanos. Al final, pues no solamente se trata de hablar de los retos, sino también es importantísimo el resaltar las oportunidades que la inteligencia artificial puede ofrecernos como sector, como gobierno, para transformación de los servicios públicos y gubernamentales, lo cual nosotros, por supuesto, podemos traducir en una mejora hacia el servicio de nuestra población, de nuestros países. Por esta parte, pues nosotros le damos una muy cordial bienvenida a nuestro invitado especial, el señor Eric Sosa, experto en inteligencia artificial, y también a nuestro compañero Eddie Cooks, que es coordinador y director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico de la República de Guatemala. Esperamos que todas las personas que nos acompañan virtualmente, que este webinar sea de muchísimo provecho para todos y cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias, Naima, por tus excelentes mensajes. Pasaríamos entonces a continuación a las palabras del señor Eddie Fuchs. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues primero, un saludo cordial a todos los representantes y hermanos centroamericanos y de República Dominicana. Para nosotros desde República de Guatemala, pues es muy importante el espacio. Creo que tenemos una historia muy grande dentro de la integración centroamericana y con estos temas creo que hay una oportunidad para reafirmar esa integración y esa hermandad que nos une como países en la región y que creo que, como lo dice el webinario, pues es la oportunidad. Saludos también a Naima Díaz, presidencia pro tempore de el Grupo ERDI de SICA, a Ricardo Cáceres también de la Secretaría General de SICA y a Eric Sosa, el experto que nos acompaña el día de hoy. Para nosotros pues es una oportunidad, estamos muy entusiasmados por poder transmitir estas ideas a través del experto Eric Sosa, que pues, tiene vasta experiencia en temas de inteligencia artificial y que tanto acá en Guatemala como en otros países ha demostrado esa expertise. Nosotros desde Guatemala, al igual que en el mundo, vemos
grandes ojos el abordaje de la inteligencia artificial y que es una oportunidad para que nuestros pueblos centroamericanos, dadas las condiciones políticas y sociales, pues puedan aprovechar el impulso de la inteligencia artificial, especialmente pues las diferencias que tenemos y claramente en algunos ámbitos en donde es necesario impulsar el uso de la tecnología, de la información y de la comunicación y especialmente la inteligencia artificial. Como ejemplos, que ya lo abordará también el experto, pues nosotros consideramos que la inteligencia artificial puede vincularse con temas de educación personalizada. Pues la inteligencia artificial ofrece soluciones de educación, incluso reducir el tema, pues toda la carga administrativa de los mismos ministerios en los países. Puede también generar pertinencia cultural, aprovechar, al menos en Guatemala hay 23 etnias que se diferencian. Se puede aprovechar también la inteligencia artificial para incluir pues los idiomas que se hablan en nuestras comunidades y también en otros países a nivel de Centroamérica a través de la inteligencia artificial y también pues los retos que tenemos como región respecto a cambio climático, recursos naturales. Estamos siempre siendo golpeados pues, por dinámicas del clima como los huracanes, que creo que con inteligencia artificial pues se pueden prevenir y poder definir algunas herramientas que son una oportunidad. Y a la par también claramente la responsabilidad que acarrea el uso de las tecnologías, en este caso pues la ética, la protección de los datos, qué tan invasivo podría resultar también para la población. Creo que son temas que hay que abordar para mantener un equilibrio que potencie, pero que también sea responsable desde nuestros pueblos. Entonces, la verdad que estamos muy agradecidos por el espacio y ya como introducción también Eric Sosa, que es una persona que conocemos ya acá en Guatemala, pues tiene una expertise bastante grande. Agradecemos también la participación que pueda tener y no dudamos respecto a todo el conocimiento que nos pueda brindar y que creo que es una oportunidad bastante grande. Entonces les agradecemos y les enviamos un atento saludo desde República de Guatemala. Muchas gracias, Eddie. Muchas gracias por tu mensaje. Definitivamente hay aspectos importantes que hay que abordar, como la ética que mencionabas, y de hecho en el grupo ADOC también ya hay una iniciativa para el desarrollo de una carta de principios éticos que precisamente está siendo liderada por la República de Nicaragua. Así que sin más, pasamos entonces a la presentación a la ponencia principal que estará a cargo del señor Eric Sosa. El señor Eric Sosa es experto en inteligencia artificial. Como bien lo dijo Eddie, trabaja en Microsoft, actualmente gerente país para Guatemala y gerente de desarrollo de socios para Centroamérica, y es responsable de liderar la estrategia comercial general para Guatemala, así como la relación comercial y estratégica con socios comerciales en Centroamérica y el Caribe. También cuenta con una licenciatura en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y 3 maestrías, una en Administración de Bases de Datos, otra en Gestión de Sistemas de Información y otra en Telecomunicaciones. Actualmente es PhD en Inteligencia Artificial y Computación Cognitiva. Eric también se desempeña como catedrático en la Universidad del Istmo en las carreras de Ingeniería en Sistemas y Electrónica desde hace más de 8 años. Por lo tanto, tenemos una persona con un bagaje importante y estaremos atentos a todo el conocimiento y experiencia que nos pueda transmitir a toda la región de Centroamérica y República Dominicana. Sin más, adelante, Eric, la palabra es tuya. Gracias a todos, muy buenos días. Confirmando nada más asuntos logísticos, me ven mi pantalla y perfectamente. me oyen y Ok, perfecto, gracias, buenísimo. La verdad es que antes que nada y muy brevemente, porque no me quiero comer el tiempo, que creo que lo importante es el mensaje, agradecer la invitación. La verdad es que es un tema que particularmente a mí me apasiona. Llevo metido en el tema de inteligencia artificial más o menos unos 6, 7 años desde que empezamos a ver los primeros modelos de lo que ahora conocemos como inteligencia artificial generativa, y la verdad es que lo que estamos viendo ahora es el resultado de años de investigación, pero más allá de los años de investigación, la verdad es que ha venido a cambiar la forma en que trabajamos, ¿no? Creo que es el primer producto de inteligencia artificial que realmente permea. Y quizá yo quería comenzar por ahí, y más allá de entender, para llegar
de alguna forma a delinear muy bien la oportunidad que tenemos, así como los riesgos y cuáles son las discusiones importantes en las que tenemos que involucrarnos, arrancar un poquito por un par de reflexiones, ¿no? La verdad es que la inteligencia artificial ha venido a, de alguna forma, cambiar por primera vez. Una tecnología cambia todos los sectores, todos los equipos, todos los individuos, todas las industrias, ¿no? Si ustedes se recuerdan, tecnologías anteriores de alguna manera venían a afectar parcialmente, por así decir, digamos, el landscape o el terreno en cualquier lado, ¿no? De alguna forma eran pocas las empresas que tenían acceso a cierta información, pocas las empresas que tenían los recursos necesarios para hacer modelos de inteligencia artificial o machine learning en ese momento, que obviamente es parte de inteligencia artificial, pero lo conocíamos más como machine learning o modelos un poquito de pronóstico, de forecast, etcétera. Eh, pero esto cambió en los últimos años. La verdad es que, de alguna forma, perdón, me moví ahí muy rápido. En los últimos años, lo que vimos nosotros es que la inteligencia artificial realmente vino a permear a todos los sectores, no, y no solo hablo de sectores de alguna forma económicos, sino que incluso etarios, ¿no? Es la primera tecnología que de alguna forma empieza a impactar a todas las edades, ¿no? Tenemos gente de edad avanzada que están utilizando inteligencia artificial de una forma bastante intuitiva. Tenemos obviamente empresarios que están empezando a explorar cómo esta inteligencia impulsa sus negocios. Tenemos niños haciendo tareas con inteligencia artificial hoy por hoy. La verdad es que es una tecnología que empezó a permear a todos lados y básicamente cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que la hizo diferente en los últimos años si esto es algo que existía desde los años 50? Básicamente, lo que entendimos es que para que una tecnología estuviera accesible a la mayor cantidad de gente, tenía que tener una forma más fácil de interactuar. Y de alguna forma los lenguajes o los modelos de grandes de lenguaje que tenemos ahora interactúan con el ser humano en la forma en que los humanos interactuamos, que es básicamente platicando, ¿no? Y esto obviamente empezó a romper todas las barreras, empezó a inmiscuirse en el aula. Tenemos alumnos de 5 o 6 años que acceden a una inteligencia artificial para hacer preguntas, para ellos es tan natural, ¿no? Niños de 10, 12 años que ya interactúan bastante naturalmente con herramientas como ChatGPT, Copilots, etcétera. Tenemos empresas de alguna forma que han pasado de simplemente hacer modelos de pronóstico utilizando machine learning a entender cómo, por ejemplo, estos LMMs pueden aportar del lado de bots inteligentes que le aporten información, cómo pueden buscar información, cómo pueden protegerte, porque hay incluso inteligencias artificiales para la parte de seguridad, para la parte de interacción con clientes, cómo podemos diseñar un producto desde inicio a fin con inteligencia artificial. Entonces, de alguna forma, esto permea todos los sectores y eso es sumamente importante, ¿no? Algo que también es relevante, y así que aquí sí quisiera ser bastante enfático, es que afortunadamente estas inteligencias artificiales, y cuando digo, lo hablo en plurales porque no me estoy refiriendo a una en concreto, sino que me estoy refiriendo a básicamente el conjunto de todas las diferentes formas que ahora tenemos de inteligencia artificial, están bastante maduras para ser consideradas en la industria y eso es algo bastante relevante. Es curioso como, por ejemplo, un producto que de alguna forma aparece en el finales del 2022, más o menos, que todos lo conocemos, ChatGPT, de alguna forma nos vino a cambiar o nos vino a romper ese paradigma de que la inteligencia artificial, para acceder a ella teníamos que hacer un modelo y utilizar herramientas complicadas y hacer un modelo de tagging y hacer cosas, digamos, de alguna forma elevadas, por llamarlas de alguna forma, antes de poder accederlas. Y lo que nos dimos cuenta es que básicamente lo que teníamos que saber era platicar. Entonces, ChatGPT hace algo súper, para mí, sencillo, pero bastante relevante, y es algo que une un modelo de GPT, que es un modelo de inteligencia artificial que usa lenguaje basado en algo que se llama transformadores, y lo pone disponible a través de un chat, y todo el mundo sabía chatear. Entonces, de alguna forma, esto lo acercó a la población y nos dejó ver el potencial que esto tenía. Y lo vimos a finales de 2022 y hoy estamos a casi finales del 2024 hablando de cómo todas las empresas están adoptando ya modelos de GPT, llámele usted Copilot, llámele usted ChatGPT, llámele como quiera, dentro de sus organizaciones. Y esto es importante, el impacto que estas tecnologías en particular esta, la de inteligencia artificial generativa, está teniendo en la empresa. Algo que es interesante, como para empezar y aterrizar un poquito en la oportunidad,
es que algo que se habló en el Foro Económico Mundial de este año, que es más o menos por el mes de abril, se hizo un análisis de cuál podría ser el impacto que podíamos tener utilizando inteligencia artificial en las empresas. Y haciendo, obviamente, el estudio correspondiente, algo que es interesante es que por primera vez se ve una tecnología que va a impactar más que todas las tecnologías anteriores juntas. ¿Okay? Y esto es bastante revelador. Es decir, el potencial de aceleración que tiene esta tecnología en el Producto Interno Bruto, la verdad es que es algo que no habíamos visto. Es un factor de más o menos 20x. Y si ustedes lo ven, cuando analizamos las diferentes tecnologías en esta curva, cada uno más o menos duplicaban, obviamente por su velocidad de adopción, duplicaba la anterior en cuanto al potencial que tenía de impulsar el Producto Interno Bruto. Hablamos de un factor de 2, pasamos uno de 4, etcétera. Pero de repente damos un salto de 4 a 20x y eso se debe básicamente a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está exponenciando casi cualquier tecnología. Hoy hablamos de agricultura inteligente, hablamos de finanzas inteligentes, hablamos de bots que nos ayudan no solo para el diseño de productos, sino para optimizar procesos. Hablamos de, y lo hablaba Eddie al inicio, de cómo personalizamos la educación, que es algo con lo que llevamos peleando mucho tiempo. O sea, personalizar y hacer que cada estudiante tenga el conocimiento en la forma que a él mejor le permite asimilarlo, es algo que lo hemos hablado y hasta este punto había sido algo utópico, hasta que tenemos herramientas de inteligencia artificial que de alguna forma entienden a la persona, usan algoritmos para entender o para pronosticar, mejor dicho, cuál es la forma en que esta persona mejor entiende y le pueden entregar contenido en la forma que lo quieran. Antes incluso estábamos limitados a la forma de contenido que existía. Es decir, si yo aprendo bien por videos, pero no hay videos, pues bueno, la verdad es que, bueno, no hay mucho que hacer. O sea, vas a tener que leerlo porque lo que hay es algo escrito. Ahora no, si yo aprendo por videos y lo que hay es algo escrito, pues no importa, tengo inteligencias artificiales que a partir de lo escrito me pueden crear videos. Es decir, podemos generar ese contenido. Todos hemos visto hoy videos generados a partir de prompts, por ejemplo. Hoy cualquiera que tenga un buen guión lo mete en una herramienta, de hecho con ChatGPT, utilizando un plugin que existe por ahí, y puedes lanzar un video completo en un formato incluso de cinema basado en un simple texto. Ese potencial, la verdad es importante entenderlo y es importante entender cuáles son las capacidades que necesitamos para poder adoptarlo, más allá de poder desarrollarlo, porque es algo que quiero más adelante hablar un poco. Todos hablamos de lo queremos desarrollar y la verdad es que no es que sea utópico, sino que posiblemente necesitamos entender más cómo aprovecharlo que cómo desarrollarlo. Y ahora vamos a hablar un poquito de la diferencia. Ahora, algo que es interesante entender es por qué lo tenemos que hacer, o sea, ¿por qué? O sea, alguien podría decir, mira, Eric, sí está bonita la inteligencia artificial y eventualmente va a llegar a Guatemala y eventualmente llegará a nuestros países de Centroamérica y República Dominicana. ¿Qué me debería a mí motivar para acelerar esta adopción? Eso es una pregunta válida, sobre todo cuando hay discusiones alrededor de ética y de protección de datos, por ejemplo. ¿Qué me mueve a mí para hacerlo? Y la verdad es que básicamente lo que me debería a mí mover en cuanto a la velocidad de adopción es entender un poquito qué ventajas tengo al aprovechar rapidito esta información. Y perdón que use la palabra rapidito, pues es una palabra muy guatemalteca que decimos cuando algo tiene que ser inmediato, ¿no? Lo que estoy aquí exponiendo es básicamente la velocidad o lo que duró cada una de las diferentes eras de la industria, ¿no? La 1.0, aparece la máquina de vapor, el telar, etcétera, duró más o menos 128 años, la 2.0, 53 años, la 3.0, 13 años, la 4.0, la verdad es que no hemos dicho oficialmente que terminó, pero arranca en el 2016 y yo creo que el mundo en el que vivimos ahora es bastante diferente al que estábamos en el 2016. Así que para mí es una discusión bastante filosófica, por cierto, pero si bien no hemos declarado que ya estamos en una era de la inteligencia artificial de forma oficial, para mí es un mundo muy distinto al que vivíamos hace unos 8 años, ¿no? La, lo que quiero que veamos es que cuando yo acelero mi adopción de estas nuevas tecnologías, una vez estén maduras, que es lo importante, y la IA lo está, la verdad es que tomo una ventaja competitiva y eso es súper importante, ¿no? Si yo analizo, por ejemplo, cuánto se tardaron los diferentes países que lideraron cada una de las eras en cuanto al resto de países, vamos a ver que la diferencia en cuanto a velocidad me permite tomar la delantera. De hecho, si yo veo en la industria 1.0, quien tomó la delantera fue UK, todos sabemos de Inglaterra, digamos que en esa época de alguna forma gobernaba el mundo, si lo queremos poner de alguna forma sencilla, ¿no?
la verdad es que adopta mucho más rápido la tecnología de esa época y obviamente crece al doble que creció el resto de Europa. En la 2.0 es Estados Unidos quien toma la delantera y más o menos crece 2 veces y medio lo que crece el resto de Europa. Si tomamos la tercera, vemos una diferencia abismal entre un país como China, que crece un 6.3 versus Europa, que crece un 1.4. Es decir, las diferentes velocidades a las cuales cada una de estos países decidió adoptar la tecnología y lo tuvo como una política muy clara de país y una estrategia de país, le permitió incluso tomar ventaja sobre el resto de países. Para nadie es un secreto que ahora China ocupa un lugar bastante preferencial en el mundo, ¿no? De hecho, yo no soy experto en política, la verdad es que aclaro ese punto, pero para mí vivimos en un mundo que de alguna forma geográficamente está dividido como en dos partes ahora, ¿no? Y si bien antes mirábamos Rusia y Estados Unidos, para mí es muy claro que ahora no es Rusia con quien comparamos a Estados Unidos, y no es China. Y eso se debe a que básicamente durante la tercera industria o tercera era industrial, ellos toman la delantera. En la cuarta no está tan claro, no tengo un país claro y de hecho los índices se parecen un montón, pero lo que sí quiero reflexionar y quiero que se lleven es que las diferentes velocidades, si lo vemos acá, una era dura 128, la primera, Inglaterra lo adopta en 30, en la segunda dura 53, Estados Unidos lo adopta en 13, y en la tercera, que duró 13, China lo adopta en 3. Esta velocidad diferente de adopción, la verdad es que les permitió tomar ventaja, ¿no? Ahora, ustedes dirán, mira, Eric, sí, buenísimo, pero ahorita estábamos hablando de Centroamérica y República Dominicana y te me fuiste a diferentes países. Lo que quería yo era que entendiéramos, bueno, y esto a nosotros cómo nos impacta, en qué nos puede beneficiar. Entonces, analizar un poquito cuál es el impacto que tenemos. La verdad es que desafortunadamente no hay muchos estudios de adopción de tecnología, pero sí es bueno analizar lo que hemos hecho en el pasado de cara al Producto Interno Bruto. Y sí, afortunadamente hay un estudio, y lo quiero citar, hay un estudio que hace CIPEC. CIPEC es un think tank argentino, por si no lo han seguido, es un estudio muy bueno, es un think tank muy bueno, perdón, que hace varios estudios de impactos, sobre todo de tecnologías en América Latina. Desafortunadamente, cuando uno ve estudios muy grandes como los de Accenture, Gartner, IDC, por ejemplo, típicamente toman países muy grandes y no tienen esa agregación de países más pequeños que a veces a uno le interesa analizar, ¿no? Y sobre todo en países en vías de desarrollo como los nuestros. Ellos son argentinos, por lo cual obviamente les interesa muchísimo entender cómo se desarrolla en el resto de países esto. Y lo que hacen es hacen un estudio de cómo nos fue a nosotros en todas esas épocas, ¿no? Con la data que tienen disponible. Y la verdad es que, primera buena noticia, la verdad es que el caso de Latinoamérica, si bien no ha sido exitoso, varía de país a país. ¿A qué voy con esto? Cada país como que puede aprovechar esta oportunidad de una forma diferente. Si yo veo en la tercera era industrial, por ejemplo, si bien China avanza un 6.3, en ese mismo periodo LATAM, como, digamos, como agregado completo, avanza un 2.0. Cuando yo veo cómo avanzan cada uno de los países de forma individual, vemos diferentes comportamientos. Entonces, comparándome con China, digamos que Guatemala está bastante por arriba del promedio de la TAM, y eso es bastante importante. Nuestros países en Centroamérica, y si ven Panamá en específico, están por arriba del promedio de Latinoamérica. Es decir, nosotros parecemos ser un área que nos comportamos bastante bien adoptando tecnologías. Y ojo, hablo hasta la tercera era industrial, en donde el acceder a tecnologías de este tipo, no quiero decir que fuese limitado, pero era un poco más complicado. Una de las ventajas que tiene la inteligencia artificial, y quizás no lo mencioné al inicio, pero para mí también es uno de los éxitos que ha tenido como tal su adopción, es que la barrera de entrada a la inteligencia artificial es muy baja. O sea, ¿usted qué necesitó hoy para utilizar ChatGPT en la mañana? Pues tener una cuenta de acceso a Internet, un browser, una cuenta de Google, y con una cuenta gratuita usted hace maravillas. ¿Quiere un poco más? Buenísimo, hay cuentas pagadas y puede hacer cosas individuales. Puede pagar su propio Copilot y meter inteligencia artificial dentro de su sistema operativo. Puede, digamos, en mi caso particular, que pago como 4 o 5 suscripciones por $4 más o menos al mes, yo tengo acceso a una, me imagino que la han oído, una que se llama Midjourney, que me ayuda a hacer imágenes, por ejemplo. Y así, o sea, la barrera de entrada a este tipo de tecnologías es muy barata. O sea, uno
y básicamente en modo gratuito uno puede hacer algo bastante sólido y de hecho usarlo para el trabajo, que es algo que otras tecnologías no lo tenían. Otras tecnologías eran muy para, digamos, entretenimiento y el acceso que te daba que era muy, no sé, lúdico, ¿no? De alguna forma. Esta no, esta es una herramienta que por el tipo de información que te maneja te puede ayudar en el trabajo y eso es algo súper importante. Ahora, ¿cómo nos iría a nosotros si adoptáramos inteligencia artificial? La verdad es que el impacto, digamos que acumulativo sería muy bueno. La verdad es que no adoptarlo nos metería en un rezago importante, que es algo súper importante de ver. Con lo cual, no solo es necesario que pensemos nosotros en que estas discusiones son sumamente relevantes para adoptar la tecnología, sino también es importante que pensemos que de no hacerlo, el escenario es bastante malo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entraríamos en una desventaja competitiva con el resto de los países y las regiones que la verdad que nos sería muy, muy, muy difícil hacer un catch-up después. ¿Por qué? Porque esto avanza muy rápido. La inteligencia artificial es algo que está avanzando a pasos agigantados. Cada 2, 3 meses vemos nuevos modelos. Si ustedes hoy por hoy usan, y perdón que me refiera tanto a ChatGPT, pero de alguna forma se ha vuelto como el referente más común de una herramienta sumamente potente, pero de fácil acceso, ¿no? ChatGPT, si ustedes lo usan hoy, están utilizando un modelo que desde que salió hasta hoy ha tenido más o menos 2 o 3 diferentes versiones, ¿no? En un periodo de menos de 2 años. Entonces es importante entender que dado que esto avanza tan rápido y que otras latitudes lo pueden estar adoptando de una manera más agresiva, nosotros podríamos quedarnos atrás, ¿ok? Y uno diría, bueno, ¿qué tan esperanzador es nuestra velocidad de adopción? O sea, si tú dirías, Eric, lo vamos a adoptar, yo le diría sí, nos vamos a mover. Y algo que es bastante esperanzador en el caso de inteligencia artificial es que nuestra velocidad de adopción de tecnologías es muy buena. ¿Ok? No es tan buena como la de los países de altos ingresos, eso es sumamente importante de señalar, pero en la región no somos tan lentos. O sea, si uno se compara con el resto del mundo, o sea, por ejemplo, en América Latina y el Caribe, en general adoptamos tecnologías mucho más rápidas que el resto del mundo en promedio. Ojo, ¿ok? Y luego, si vemos este índice de adopción de tecnologías, es un índice muy bueno que lamentablemente dejó de existir en el 2016 y ahorita van a ver hacia dónde me paso para poder sacar un poco de conclusiones más actualizadas. Pero históricamente hemos sido muy buenos adoptando tecnologías. ¿Ok? Si lo ven por acá, de hecho, por ejemplo, República Dominicana, muy por abajo del resto del mundo, muy parecido al de Guatemala. O sea, Guatemala es casi que al mismo nivel que el del mundo. Panamá un poquito por arriba, Costa Rica un poco por arriba, etcétera, ¿no? La región se ha comportado de esta forma. Ahora, si yo pensara que este índice sigue vigente hoy por hoy, les diría que sí, pero hay un par de cosas adicionales que analizar. Entonces, al final les voy a actualizar un poquito este índice. Este me sirve mucho para analizar cómo nos comportamos hasta la tercera era digital. Por eso, de hecho, yo lo pongo aquí hasta el 2016, ¿ok? Ahora, si yo quisiera entender, o sea, Erin, me hablaste un poquito de que es necesario que lo adoptemos rápido, que es necesario que nos movamos, que veo que históricamente no lo hemos hecho mal, es decir, cómo podemos ir con esta tendencia. La verdad que algo que ha sucedido con la inteligencia artificial es que se ha movido bastante granularmente. ¿A qué me refiero? A que se han creado nichos de inteligencias artificiales, y perdón que hable en plural y no hable la tecnología per se, sino las aplicaciones particulares, que han empezado a impactar industrias muy específicas. O sea, y de esa forma tenemos inteligencias artificiales para manufactura, para retail, para venta en línea, para forecast, propensidad de compra, etcétera. Hay un montón. ¿En dónde vemos las principales? Bueno, básicamente aquí tenemos un estudio que lo hicimos desde Microsoft nosotros para entender cuáles son las industrias que más están adoptando inteligencia artificial. Y ahí ustedes la ven. Manufactura, que es una de las grandes ventajas. En el caso de República Dominicana y Centroamérica, manufactura es una de las industrias principales. En Centroamérica es la primera como conglomerado y en República Dominicana aparece como en tercer o cuarto lugar en cuanto a importancia. Es decir, es una industria súper importante para nosotros que encima tiene un montón de aplicaciones de inteligencia artificial que podemos voltear a ver. Entonces, ahí empieza uno a sacar conclusiones de qué puede hacer. Si yo les digo hay que adoptar inteligencia artificial y no lo aterrizo, va a ser un poco complicado porque inteligencia artificial es un término que está abarcando muchas cosas hoy por hoy.
y muchos algoritmos y muchas aplicaciones, un montón de cosas. Entonces es necesario que hagamos una retrospección desde cuáles son las cosas que debemos impulsar como país y voltear a ver a la industria y decir cuáles son las aplicaciones concretas que podemos aplicar a esas industrias. Entonces, primera conclusión o primera observación, si lo queremos llamar así. Hay muchas industrias que nos impactan como región que afortunadamente están teniendo un desarrollo en cuanto a inteligencia artificial bastante importante. Y ahí lo pueden ver ustedes. Manufactura es el que más está adoptando, servicios profesionales, salud, etcétera. Aparece educación. Entretenimiento, en nuestro caso no tanto, pero creo que se debe más a que no tenemos una industria de entretenimiento tan amplia. Entonces, digamos que por ahí su aplicación podría ser incluso marginal. Adicionalmente, cuando yo analizo las industrias más importantes de cada una de estas, digamos que de nuestra región, afortunadamente lo que veo es que tenemos una muy buena madurez de inteligencias artificiales que afortunadamente nos benefician. ¿Okay? Y no voy a detenerme en todas, y le puse ahí estrellitas a algunas, porque son las que creo que se pegan un poquito más a lo que nos interesa a nosotros. Y si ustedes ven este índice de madurez, este es uno que crea Accenture y lo crea, si dan cuenta, está desde el 2001 hasta el 2024. Una de las ventajas que tenemos es que la inteligencia artificial ha madurado mucho en esa época, que ninguna se ha estancado. Hay industrias que fueron muy maduras de inicio y se han movido poco, pero hay otras que han tenido un avance importante, ¿no? Y lo bueno, y si ven las que tienen estrellitas como retail, por ejemplo, o sea, en promedio, esto es un promedio en general, servicios públicos, por ejemplo, si ven era muy bajo y se ha madurado muchísimo, ¿ok? Servicios de consumer goods, o sea, lo que tiene que ver con venta al menoreo, etcétera, tienen una madurez súper importante por hoy. Y esto nos beneficia a nosotros. ¿Por qué? Porque las puedo mapear como aplicaciones particulares a cada una de las industrias que tengo, ¿no? Entonces es súper importante. Encima, si ustedes me dicen, ok, pero ¿qué gano si lo hago? Simplemente es moda y la verdad es que no. Algo que es importante es que también, en este caso, Accenture hace un estudio y lo que trata de ver en promedio es qué ganan cada una de estas industrias en cuanto a optimización. Y ustedes pueden ver ahí las barritas y para explicárselas un poco, básicamente lo que hace es señalar qué tanta beneficio de optimización se puede lograr implementando inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, en el retail hay un 54% de las tareas, que es la suma de los tres primeros colores que ven acá, de cosas que yo puedo optimizar simplemente inteligencia artificial. En servicios públicos, eso es súper importante, quizás aquí para esta discusión, puedo optimizarlo hasta un 74%. Entonces, si lo ven, el impacto es bastante claro. Es decir, no es simplemente el hecho de que lo voy a implementar y bueno, sí, bueno, me ahorré un 10% de tiempo, me ahorré un 5% de tiempo, no sé, no es eso, sino que los porcentajes de optimización son realmente relevantes. Estamos hablando de 54%, 73%, 40%, 50%, es decir, el impacto es bastante real. Y si se recuerdan la gráfica al inicio de qué impacto tiene esto en el Producto Interno Bruto, es que lo va a acelerar 20 veces. Mucho se debe a esto. Mucho se debe a los tiempos que vamos a ahorrar, los productos que vamos a poder lanzar, la cantidad de gente que vamos a poder atender, la cantidad de procesos que vamos a poder eliminar. Hay un montón de cosas que van asociadas a ese Producto Interno Bruto. Encima, para aquellas cosas que generan ganancia, o sea, que te generan un profit, porque aquí hay algunas industrias que posiblemente son más de servicios y de alguna forma es complicado medir el porcentaje de ganancia. Accenture algo que hace es que extrapola, y este estudio a mí me gusta mucho porque extrapola mucho qué participación tiene en el profit de la industria, en particular la inteligencia artificial. Y si ustedes se dan cuenta, implementando inteligencia artificial, por ejemplo, en cosas que a nosotros nos interesan mucho, como la agricultura, podría subir el profit en un 50%. ¿Ok? ¿Por qué? Me ahorro procesos, saco mis productos más rápido, tengo un mejor mecanismo de forecast, no sé, hay un montón de soluciones alrededor de esto, ¿no? En servicios públicos un 30%, obviamente los servicios públicos no es algo que genere profit, pero posiblemente está más asociado al ahorro que puedo traer, ¿no? En manufactura un 40%. Es decir, la participación que va a tener la inteligencia artificial dentro de la ganancia de la empresa es súper importante. Súper, súper, súper importante. Entonces, esto es, de alguna forma, es necesario interiorizarlo porque la oportunidad que tenemos ahí es muy grande. Yendo a la primera parte de la presentación, la oportunidad que tenemos realmente yo no la había visto nunca, nunca, nunca con ninguna tecnología. Porque si pensamos
en las tecnologías que de alguna forma revolucionaron el mundo en los últimos, no sé, 10, 15 años, y aparecen ahí tecnologías como que sea blockchain, o realidad aumentada, por ejemplo, que es una tecnología que apareció y todavía no entendemos mucho muy en dónde la usamos, cómo la aplicamos. Hay soluciones como que son parciales. Apple lanzó su solución, no sé si vieron los lentes, pero no hay aplicación, entonces es un poco extraño cómo lo usamos. Blockchain, una excelente tecnología de seguridad, pero que tiene una aplicación muy concreta en el lado de seguridad, no tiene una aplicación tan amplia como lo que tenemos ahora con la inteligencia artificial generativa, por ejemplo. Entonces, la participación de estas tecnologías puntuales en todo la superficie, por así decirlo, la verdad es que es bastante importante. Y obviamente las diferencias ocurren a nivel de industria porque no todas tienen, yendo un poquito a la gráfica anterior, la misma oportunidad de automatización. Eso es importante entenderlo, ¿no? Ahora, esta es la oportunidad que tenemos. Yo no podría aquí ahondar y obviamente yo tengo aquí nada más, me quedan como 10 minutos. Uno podría ahondar en una industria en particular. Y esto es algo que yo los invito a que si tienen algún interés en alguna industria en particular, pues que con gusto yo los puedo ayudar y con la información que tenemos creo que podemos hacer algo interesante. Educación, mencionó Eddie al inicio, que es un tema que a mí en lo particular me apasiona. De hecho, estoy trabajando en un par de papers de inteligencia artificial aplicada a educación. Pero hay un montón, o sea, hay un montón de cosas en las que podemos, digamos, de alguna forma colaborar. Ya lo que es importante es que, dado lo mucho que se parecen en nuestros países, la mayoría de modelos que uno desarrolla para un lado van a funcionar en otro. Eso es importante, ¿no? Ahora, sabiendo la oportunidad, sabiendo que estamos en una industria que puede, digamos, redondeando el número de acá, optimizarse en un 50% y tener un 50% más de ganancias, etcétera, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para aprovechar esta oportunidad? La primera es, y no voy nadie se va a quedar con la boca abierta por esta conclusión, la primera es educación. Pero cuando hablo de educación, yo creo que para muchos de nosotros es muy obvio que necesitamos prepararnos por el lado de tecnologías de la información y creo que eso va a seguir. Para mí es una de las áreas que posiblemente más crezca en los siguientes años porque dado que hay mucho desarrollo y dado que nuestras áreas de alguna forma siguen necesitando este tipo de recursos, va a ser un área de desarrollo que aún existe. No solo que aún existe, sino que florezca bastante y posiblemente más rápido que muchas de las otras áreas como medicina, por ejemplo. Eh, Sin embargo, más allá de la educación pura en tecnología, que yo creo que es necesario que siga, y eso es obviamente aquí no estoy diciendo nada que no sea obvio, necesitamos preparar no solo a las personas universitarias, sino le diría que a la comunidad en general, cómo poder desarrollar una práctica de adopción de inteligencia artificial. ¿Ok? Ojo, esta no es una tecnología de levanto un switch y ya la tengo. Eso no es así, lamentablemente no es así. Tengo que tener discusiones importantes. ¿Para qué la voy a usar? ¿Dónde la voy a usar? ¿A quién le voy a dar acceso? ¿Hasta dónde le voy a dar acceso? ¿Qué datos uso? ¿Qué datos no uso? Eso es algo que tenemos que discutir. ¿Puedo usar un modelo preconstruido o desarrollo mi propio modelo? Personalizo un algoritmo que alguien más hizo, si eso es válido. Me especializo verticalmente o utilizo algo general. Y algo que es importante es definir esto. Y esto esta capacidad de discernimiento no siempre la dan las áreas técnicas. Muchas veces vienen de las áreas de negocios, las áreas políticas, de las áreas de manejo, ¿no? ¿Uso una IA preconstruida o desarrollo yo mi propia inteligencia artificial personalizada? ¿Qué quiero hacer? De verdad es que muchos de nosotros, para algunas de las cosas que hacemos en el día a día, ni siquiera estamos pensando en desarrollar una nueva inteligencia artificial. Yo siempre pongo el ejemplo de, si tú quieres que tu sitio hoy por hoy te reconozca si quien accede es una persona o no, no desarrollas una inteligencia artificial nueva para eso, utilizas una de las ya hechas. Hay un montón de empresas que ya tienen ya hecha. Los teléfonos traen incluso esa integración ya hecha. ¿Para qué vas a hacerla desde cero? Vas a gastar recursos. Posiblemente no funcione también como la que ya viene preconstruida. Usa una preconstruida y ya. Si quiero hacer algo muy de nicho, si quiero hacer algo muy particular, si quiero probar un nuevo modelo, posiblemente me tenga que mover hacia otro lado en donde busque recursos más especializados que me permitan hacer ese modelo. Entonces, discernir entre una cosa y otra creo que va a ser sumamente importante y muchos nos perdemos en esta parte de acá. Yo he tenido discusiones con un montón de empresas y de repente yo les digo, miren, yo creo que nos estamos ahogando porque mucho de lo que me están diciendo que quieren hacer ya existe, ¿ok?
Muchas veces lo que genera valor a veces no es ni siquiera el desarrollo de un nuevo modelo, sino la forma en que utilizo el nuevo modelo y cómo conecto los diferentes puntos, ¿ya? Así de sencillo. Y esa capacidad te la da también el conocimiento de lo que hay en el mercado. Y esa preparación creo que va a ser importante. Esa es la primera para mí cosa que tenemos que hacer. Ese tipo de preparación es la primera cosa que tenemos que hacer para poder aprovechar bien esta digamos que nueva era de tecnologías. Segunda es que vamos a tener que invertir, ¿sí? Esto es un poquito, yo me fui a ver cuál era el índice de madurez de las TIC, es un índice muy propio, así se llama el índice, es un estudio individual, lo pueden buscar y aparece todo un PDF, aparece país por país. Yo les traje aquí un resumen nada más comparativo de cómo nos vemos nosotros, cómo hemos crecido en el último año comparado con países más avanzados. Y la verdad es que obviamente no va a ser sorpresa para nadie. Si yo comparo países como Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, andamos entre los 60, 70, es decir, tenemos infraestructuras buenas, sí. No sé si por cuestiones de nuestro territorio, por cuestiones políticas, por lo que sea, la verdad es que no conozco los motivos. Yo a veces también confieso que a veces en lo particular yo me abstraigo porque cuando me dicen cómo es la conectividad en Guatemala, digo, es perfecta aquí. Yo tengo 5G todo el tiempo y en mi casa tengo la cantidad de megas que quiera, pero me quedo muy en la capital. Posiblemente si yo veo hacia el interior no tenemos este mismo nivel de condiciones, con lo cual nuestro índice de madurez de TIC y el índice de madurez de la TIC, para que lo sepan, no solo mide las empresas de TIC que están en el país, sino miden la infraestructura que el país tiene para desarrollar digamos que un negocio alrededor de las TICs. Digamos que somos bastante limitados. Países que están un poco más arriba, en el caso de Centroamérica, Costa Rica está muy bien, tiene un 84, muy parecido a lo que tienen otro tipo de países. Panamá un 77, bastante bien. Dominicana bastante bien también, un 75.4. Y estos son índices públicos que pueden buscar. Si los comparo con el otro lado, es otra historia, ¿no? Estados Unidos con un 97, digamos, ya hoy por hoy, China con un 86, Canadá con un 89, Alemania con un 88, Singapur con un 98, no es extrañar, siempre hemos oído historias fantásticas de la conectividad por allá, ¿no? España con un 92.5, Japón con un 93.2, etcétera. Es otra realidad, ¿ya? Y abajo les puse un poquito el promedio por geografías, cómo se distribuyen todos los países en las diferentes geografías y cuál es el punto medio. Entonces, vamos a tener que invertir en esto, que creo que eso es importante. Ya para ir cerrando, tenemos que tener un reglamento claro, eso es sumamente importante. Tenemos que tener un reglamento que nos permita seguir la discusión, partir de una realidad actual, pero que nos genere el marco de discusión para las cosas que van a venir. Porque créanme, hay casos que ni siquiera nos hemos imaginado que la inteligencia artificial va a habilitar. Así como hablamos de los trabajos del futuro que todavía no conocemos, los casos de uso de la inteligencia artificial, los más importantes creo que aún están por venir. Sin ir tan lejos, la discusión de ética, que es tan importante, que es el cuarto punto que quería traerles, discusión en cuanto a ética, conciencia, cultura y fomento, no es tan sencillo como hace algunos años en donde teníamos las 3 reglas de Asimov, que eran 3 bien sencillas y uno las ordenaba. Y bueno, ¿por qué? Porque ahora hablamos de un montón de cosas. Ahora hablamos de responsabilidad corporativa, deepfakes. O sea, hay un montón de ese consentimiento que digo que sí, que no, consecuencias no deseadas, es decir, daños colaterales que tenemos. Qué tan frágil es el modelo, claridad de quién es el responsable, el que usa el algoritmo, el que crea el algoritmo, la empresa donde está hosteada el algoritmo, etcétera. Ese tipo de discusiones no las hemos tenido a la profundidad que merecen, ¿ok? Que para mí es la cuarta, digamos, la cuarta conclusión a la que tenemos que llegar como colectivo. ¿Cómo hacemos para tener una discusión más clara de este tema? Entonces, bueno, yo con esto, la verdad es que voy cerrando. Agradecer nuevamente la invitación. La verdad es que 30 minutos, bueno, me tardé un poquito más, pido las disculpas, como 33 minutos. Son pocos para discutir este tema. Espero haberles de alguna forma hecho un recorrido por la oportunidad que tenemos por delante y obviamente las cosas que tenemos que hacer. Si alguien quiere seguir la conversación, necesita más datos o simple y sencillamente hacer una observación de la presentación, la verdad es que yo siempre lo agradezco, siempre aprendo un montón y la verdad es que me enriquezco yo muchísimo de las opiniones que todo el mundo tiene. Aquí está un poquito hacia el enlace hacia mi perfil de LinkedIn y aquí están mis correos personales por si alguien quiere tener algún tipo de conexión. Entonces, yo con esto cierro y me imagino que tenemos ahora un poco las preguntas, ¿verdad? Gracias, Eric. Gracias por la excelente presentación. Creo que nos has hecho una aproximación
bastante clara de todas las oportunidades que tenemos como países y sobre todo como región. Creo que eso es lo más importante. Creo algunos elementos importantes que me han llamado la atención en tu presentación, por ejemplo, el tema de la adopción más que el desarrollo, ¿verdad? Ya hay tecnologías, N tecnologías que están desarrollando la inteligencia artificial y soluciones concretas. Por lo tanto, creo que una decisión inteligente de la región sería cómo podemos adoptar rápidamente esas tecnologías y sobre todo cómo las podemos aplicar en los sectores más necesitados y vulnerables, digamos, de la población. Eso es un tema que me llamó poderosamente la atención y la otra que mencionaba es en el índice de adopción, que como región tenemos una ventaja en ese sentido de que hemos sido buenos en adoptar tecnologías en el pasado, lo cual puede ser una base importante y sólida como para proyectarse la región en la adopción de la inteligencia artificial en concreto. Y otro elemento importante que creo que es destacable de tu presentación es los servicios públicos, cuando hablabas de cómo los servicios públicos que prestan las diferentes instancias gubernamentales pueden mejorarse en un 74% con la adopción de inteligencia artificial. Creo que son elementos importantes y luego también el impacto en el PIB de la región, aunque hay otros indicadores que podrían también darnos luces de cómo podríamos beneficiar. Hay una serie de preguntas, de hecho, has despertado una gran cantidad de interés en todas las personas que nos están siguiendo y les agradecemos a todos por el interés. Vamos a tratar de evacuar lo más que se pueda estas preguntas y responderlas de tu parte. Por ejemplo, nos preguntan aquí cómo puede la colaboración entre el sector público y privado en la región del SICA potenciar la adopción de inteligencia artificial. Eso creo que nos ayuda con esa respuesta, por favor, Eric. Mira, sí, y aquí lo hablo quizá más como, y déjame aquí que voy a abrir mi pantalla para ver. Aquí lo hablo más como, digamos, como ciudadano. Quizá yo creo que algo que es importante es, este conversatorio creo que es algo importante. O sea, el hecho de entender un poquito las oportunidades y entender en dónde las podemos aplicar, te diría que es una de las en cuanto a crear conciencia, crear cultura, fomentar la discusión, creo que son cosas que tenemos que hacer porque está sucediendo, pero está sucediendo a mi juicio de una manera un poquito desordenada. O sea, tenemos observatorios que la están haciendo por un lado, la empresa privada por otro lado, la pública por otro lado. Crear estos espacios en donde puedan converger diferentes, digamos que sectores, creo que es lo primero. Y lo segundo es, y lo mencionaste tú, referente a algo que yo dije, y es este tema de adopción de mejores prácticas con los modelos que existen hoy por hoy, la verdad es que es una de las cosas donde podemos sacar mucho provecho todos los países, porque en el fondo nuestros países no son tan diferentes. Entonces, eso creo que es una de las principales aportes que ustedes podrían hacer como institución, ¿verdad? Gracias, Eric. Hay una pregunta aquí que nos hacen es, ¿qué beneficios se podrían tener en impulsar la inteligencia artificial al establecer alianzas estratégicas como región ante líderes tecnológicos? Bienvenido, David. Eso Gracias es, por incorporarte, David. ahí entra Adelante. David. Mira, yo creo que cuando hablan de líderes tecnológicos, no sé si se están refiriendo a países o se están refiriendo a empresas. Yo creo que en ambos casos es algo súper importante. Hay una concepción errónea, les diría yo, que a nivel de inteligencia artificial en general, hay mucha gente que te dice, mira, es que vamos a desarrollar un modelo en la empresa para tal cosa. Yo le digo, no. Digamos que yo obviamente no corrijo, pero en el mundo hay 10, 11 empresas que pueden desarrollar modelos, porque desarrollar modelos como tal es carísimo, es muy caro. O sea, para que se hagan una idea, mantener ChatGPT funcionando le cuesta a la gente de OpenAI más o menos 200 millones al mes de dólares, estamos hablando. Entonces, desarrollar modelos es muy caro. Lo que sí podemos hacer es ver cómo un modelo desarrollado por alguien más lo utilizo yo en la empresa y le pongo mis datos personales y le pongo mis datos de propiedad intelectual y de alguna forma genera algo que me sirva a mí. Es la aplicación de un modelo en particular, ¿no? ¿Cómo podemos ganar nosotros? Uno es como región ante los grandes países, es entender un poquito cómo han aplicado ellos modelos de los que ya existen hoy por hoy a industrias particulares y ganar en esas mejores prácticas. Y obviamente ante las grandes empresas de tecnología, porque ahora hay un montón de desarrollo de tecnologías, la última, por ejemplo, es Twitter con esta Grok que aparece en Twitter ahora, que es nueva.
es entender un poquito qué hay detrás de las inteligencias artificiales particulares de cada una de ellas y ver cómo nos impactan como región. Y yo creo que como colectivo, aprovechando un poquito economías de escala, podemos ganar un montón. Creo que eso es buenísimo. Excelente, Eric. Ujú. Nos preguntan también cuáles son esos grandes acuerdos de tu óptica que los países deberían adoptar regionalmente para poder potenciar y adoptar mucho más rápidamente la inteligencia artificial en beneficio de la población. Yo diría que son dos. Uno es que cada país le dé a la industria, a las empresas, reglas muy claras de qué puede hacer y qué no puede hacer en la nube con el tema de soberanía de datos. Creo que eso es alguna discusión que aparece muy recurrentemente en casi cualquier lado. Yo tengo discusiones de ese tipo en todas las regiones. Yo a partir de más o menos julio de este año empecé a cubrir una región más grande y ahora diálogo con o sea, países hasta Argentina, por ejemplo, y las realidades en cada uno de ellos es muy diferente y el tema de soberanía lo ven de una forma muy diferente en cada uno de ellos. Creo que esa parte es sumamente importante, o sea, que cada país tenga claro qué puede hacer y qué no puede hacer la empresa, que de alguna forma marque muy claramente el tablero de juego, ¿no? Eso es una. Y la otra es tener muy claro el uso de datos locales, qué datos podemos usar para desarrollar datos, implementar modelos locales con datos que sean usables, ¿no? Más adelante no será tan necesario, porque algo que dice Gartner es que, por ejemplo, para el 2025, el 70% de los datos que usaremos en los modelos serán sintéticos, pero en la realidad de hoy necesitamos los datos reales para que los modelos funcionen. Excelente. Y una otra pregunta tendríamos, ¿cuáles serían los principales riesgos que tú ves que surgirían al implementar la inteligencia artificial en las industrias desde el punto de vista de la seguridad de los datos Sí. empresariales y gobiernos? Nos pregunta Nicaragua. Mira, eso es, la discusión de seguridad es algo sumamente importante. Agradezco la pregunta porque sí, posiblemente no la dejé yo tan clara en la charla. La seguridad de implementar estos modelos es sumamente importante. Eh, eh, Desarrollar una práctica de IA, y quizás por ahí lo mencioné yo y no fui tan explícito, requiere una práctica de seguridad obligada en la empresa. No es simplemente enciendo la inteligencia artificial y que aprenda de lo que tenga que aprender internamente, no, va a tener que aprender de lo que yo le deje aprender, voy a tener que mantener ciertos datos seguros, voy a tener que entender un poquito hasta dónde puede entrar y no puede entrar, qué puede hacer público, qué no puede hacer público, qué puede usar quién y quién no. Todas esas discusiones en cuanto a seguridad son sumamente importantes, incluso que expongo hacia afuera. Y eso es sumamente relevante y eso va a requerir una discusión a nivel de la empresa particular que lo está implementando para entender cuál es su estrategia de seguridad de cara a la implementación de inteligencia artificial. Y ojo, no puede permitirse en la actualidad decidir no implementarla por motivos de seguridad, porque eso la va a poner de cara al resto en una ventaja competitiva, digamos, de cara a desaparecer. Así es, así. Excelente. Gracias, Eric. Tenemos más de 35 preguntas y tenemos ya 3 minutos para finalizar. Quizás Ajá. te pediría si nos puedes dar un mensaje final de tu parte, Eric, para cerrar Mire, tu intervención. no, gracias. Nuevamente, quizás comenzar por lo más obvio, es agradecer nuevamente la invitación. La verdad es que los felicito mucho por el espacio, estos espacios que están creando de aprendizaje, de discusión, incluso para estar en desacuerdo de algunos puntos. A mí me encanta cuando alguien me dice, no estoy de acuerdo con esto que dijiste, y perfecto, porque la verdad es que todos estamos aprendiendo en este nuevo mundo y la forma en que utilizamos la inteligencia artificial varía de persona a persona. Para mí Copilot es algo que yo enciendo y nomás arranco mi máquina porque ahora uso Copilot todo el tiempo para avanzar en mi trabajo y la verdad es que he visto el impacto, pero hay personas que me dicen, yo prefiero hacer esto, incluso discusiones importantes sobre qué es creatividad, qué no es creatividad, qué es inteligencia. Y la verdad es que es necesario crear estos foros, ¿no? La verdad es que agradezco mucho la oportunidad que me dan. Quisiera dejarlos con un mensaje súper importante. Quisiera que fuera mío, pero no es mío. Satya Nadella en su libro Hit Refresh, si alguien no lo ha leído, se lo recomiendo, menciona que la inteligencia artificial es posiblemente la pieza de tecnología más avanzada que ha hecho el ser humano. Y hay muchos pensadores alrededor de la inteligencia artificial. Está Mariano Sigman, Santiago Bilinsky, está el mismo Yuval Harari, ¿no? Hablando del impacto que esta tecnología tendrá no solo en nuestros trabajos, no solo en el desarrollo, sino en nuestras vidas. Mi recomendación es que así como atendieron a esta charla y posiblemente se llevaron 2 o 3 puntos, que sigan entendiendo cómo los va a impactar en el día a día, cómo va a impactar los trabajos, cómo va a impactar nuestro mundo. Ahí hay mucha discusión del tema, hay discusiones filosóficas súper importantes ahora.
Así que creo que su punto de vista, su aprendizaje y que lo expresen y que pregunten, la verdad es que nos da una buena oportunidad a todos para repensar, para pensar y entender un poquito el impacto que esta tecnología, que no va a ser, no va a ser una tecnología cualquiera, cómo nos puede impactar en nuestro desarrollo y obviamente ayudarnos a resolver problemas que no hemos podido resolver, como la pobreza, el cambio climático, etc. Entonces creo que eso es importante y es importante para todos. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Eric, por tu excelente presentación. Creo que podríamos tener una segunda parte más adelante porque el tema es amplio. Nos has dejado algunas interrogantes y algunas inquietudes importantes y algunos retos también que como región debemos de plantearnos de cara a ver cómo esta tecnología puede impactar definitivamente de manera positiva en la vida de las personas y mejorar su calidad de vida. Así que muchas gracias por tu presentación. Dejamos a David Osorio. David Osorio es el director de Gobierno Electrónico de la República de Guatemala para un mensaje final. Adelante, David, que está en representación de él. ¿Qué tal? Buenos días a todos, hermanos centroamericanos y de la República Dominicana. Estamos bastante contentos de haber aprovechado el espacio con el experto, también Ricardo, también a todos los integrantes de SICA. Es muy importante que estos espacios se den. Básicamente es parte del avance. Alguien en una oportunidad mencionaba que la suerte se divide en dos en fases, que es la oportunidad y la preparación. Eh, Básicamente, llamémoslo de otra manera, como es una visión a futuro de las tecnologías, pues nosotros tenemos la oportunidad y con estos espacios nos estamos preparando. Estamos visualizando esos momentos oportunos para poder integrar a la región. Eric muy bien y atinadamente abordó el tema desde lo histórico, como ha sido en otras regiones y la potencia que podemos tener en la adopción de tecnologías. Entonces, agradezco bastante a Eric, agradezco a los asistentes. Como decía Ricardo, tal vez una segunda parte sería muy enriquecedora, nos dejó bastante, con muchas preguntas y en este tema muy apasionante. Y nuevamente un saludo desde la República de Guatemala, de parte del comisionado presidencial, Kush García. Estamos en este momento trascendental para el avance de la región. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, David, y gracias a la República de Guatemala también por proponer este importante tema. Dejaríamos a la presidencia pro tempore del Grupo ad hoc, ejercida por la República de Nicaragua, a cargo de doña Naima Díaz, para su mensaje final de cierre del evento. Adelante, por favor. Gracias, Ricardo. Bueno, definitivamente la inteligencia artificial es una herramienta de cambios y sobre todo de transformación, siendo nuestro deber y responsabilidad el identificar, destacar, pero sobre todo, el aprovechar las oportunidades que representa para el avance y el desarrollo de todos nuestros países. Agradecemos realmente muy profundamente a nuestros compañeros de la hermana República de Guatemala por esta presentación tan magistral y enriquecedora. Creo firmemente que todos nos hemos quedado con una mentalidad de cambio orientados hacia un esfuerzo en conjunto para poder avanzar en un tema tan importante, tan interesante, tan creciente como es el día de hoy hablar de la inteligencia artificial. Nuevamente destacar que desde nuestro grupo ad hoc de la Estrategia Regional Digital del SICA vamos a continuar trabajando arduamente para el diseño, fomentar y desarrollar nuevas propuestas que nos permitan el aprovechamiento de las oportunidades que nos ofrece la inteligencia artificial, tomando en cuenta la realidad y las necesidades, por supuesto, de cada uno de nuestros países. Bajo esta presidencia pro tempore que está siendo ejercida por la República de Nicaragua, estaremos presentando una propuesta de carta de principios éticos sobre la inteligencia artificial en aras de que sea aprobada por todos nuestros países de Centroamérica y República Dominicana. Nuevamente, un gran abrazo. Muchísimas gracias a todos los miembros del grupo ad hoc de la Estrategia Regional del SICA que nos acompañan. Y no puedo finalizar sin agradecer especialmente a todos los participantes de este webinar
por permitirnos compartir con ustedes la mañana de hoy y definitivamente una segunda parte sobre inteligencia artificial es indispensable. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Naima. Gracias a todos, como bien lo decía nuestra presidenta pro tempore. Gracias por su presencia, su interés. Algunos mensajes finales. Siempre los invitamos a que puedan consultar nuestra sección especializada de la ERDI, donde está todos los avances que se están dando en materia de transformación digital en la región. Uno de los temas centrales es transparentar todas las acciones que estamos haciendo y darlas a conocer a ustedes, que son prácticamente la razón de ser de estos esfuerzos. También nos pueden consultar, ahí están los videos anteriores, los webinarios anteriores, para que puedan ver toda la historia de todos los videos, algún webinario en particular que no pudieron asistir. Este mismo va a estar disponible en el transcurso de este día. También los invitamos a que nos puedan seguir en las redes sociales que ven en pantalla y que puedan estar siempre pendientes de los futuros webinarios que vamos a desarrollar y que están enmarcados en el calendario de webinarios del grupo que ha establecido el grupo ad hoc de la ERDI. Así que gracias a todos, los invitamos a que sigamos avanzando juntos en la transformación digital de Centroamérica y República Dominicana para convertir a la región digitalmente. La digitalización no conoce fronteras y tenemos una oportunidad de oro ante nuestros ojos. Así que muchas gracias a todos por su tiempo, su presencia y seguimos en contacto. Que Dios los bendiga a todos. Saludos.